tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos otro de los integrantes extraordinarios de nuestro comité editorial. Como ustedes ya saben, nuestro comité editorial está conformado por estos profesionales extraordinarios que son los que nos comentan, hablan con nosotros, nos dicen cuáles son las tendencias, qué es lo que está pasando en su sector. Y hoy tenemos el gran gusto y el gran honor de darle la bienvenida a Anika de la Flor. Anika de la Flor, ella es ESG manager de la cadena de Four Seasons. Obviamente todas sus perspectivas y toda la retroalimentación que ella nos ofrece para el comité editorial es a tono personal y profesional, no representando a la multinacional, pero Anika es una profesional que tiene muchos años de experiencia y tiene una perspectiva global muy interesante. Anika, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mucho gusto, muchas gracias y es un honor estar como parte de este comité. Gracias, Anika. Bueno, entonces empecemos porque el sector del turismo sostenible es algo que está dando mucho que hablar. Hay varias aristas, hay varios temas que nos gustaría conversar contigo el día de hoy. Entonces, empecemos de repente de lo más general a lo más particular. ¿Nos podrías dar un poquito de color en cuanto a cuáles son, digamos, esas definiciones y esos parámetros que se está entendiendo en el sector de turismo sobre sostenibilidad? Sí, claro, en verdad es un tema que no ha parado de expandir. En los últimos años ha crecido muchísimo, no solo en el sector del turismo, pero a nivel global, realmente acaparando casi todas las industrias de forma muy especial. Creo que a grandes rasgos lo que está en la mente de todo el mundo es la huella de carbón y cómo nuestra industria, cómo nuestra empresa y a título personal, cómo cada uno puede realmente tratar de mejorar y afectar esto de forma positiva. La tendencia global ha sido no solamente tratando de reducir una cantidad, pero está empezando a entrar en algo que se llama como un camino hacia algo positivo, o sea, tratar de no solo reducir impacto negativo, pero empezar a generar un impacto positivo, que es incluso más ambicioso. El sector de turismo ha sido eh, muy interesante de realmente tratar de encapsular cuál es el impacto, no solo en el área de transporte aéreo, pero cuál es el rol de los hoteles, cuál es el rol de las comunidades en las que están ubicadas, en muchos casos no solo en ciudades metropolitanas, pero muchas veces a las afueras, tal vez en islas con menos recursos y menos servicios disponibles. Entonces es una perspectiva muy única en la que además estamos entrando en manejo de agua, manejo de residuos, en aire. A raíz de COVID ha habido mucha atención en lo que es mantener como que el aire limpio y recirculación y cómo realmente mejoramos el impacto a nivel salud y bienestar de la persona que está trabajando, visitando, quedándose en nuestros locales. Entonces, yo creo que como industria en general han habido grandes realizaciones en los últimos años sobre el impacto que se puede hacer y sobre cómo realmente deberíamos empezar a practicar hacia el futuro, lo que va a ser el turismo de los próximos 50 años. Sí, ¿y cuáles, si tú tendrías que definir, digamos, algunos de los drivers, ¿no? En su momento estábamos hablando sobre también las preferencias de los consumidores, digamos, más arriba estamos hablando también, estamos viendo mucho de la priorización sobre todos los estándares ESG de los inversionistas. Si tendrías que darnos de repente un panorama de cuáles verdaderamente son esos drivers que están empujando al sector de la sostenibilidad a trazarse estas metas ambiciosas de descarbonización. Creo que varios importantes. En los últimos años, probablemente que más fuerte estaba empezando a realmente a avanzar esta agenda son los inversionistas. Los grandes inversionistas tienen muchos fondos detrás de no solo esta industria, pero en todas, y ha empezado a haber una realización del riesgo de no contabilizar el cambio climático, de no proyectar el futuro, el impacto que este puede tener en sus inversiones, y no solamente a nivel financiero, pero a nivel como que estructuras físicas, infraestructura general, y también el riesgo social, el riesgo de la gente que empieza a no querer comprar tu producto, a no querer quedarse en ese lugar o a no querer participar y abiertamente y públicamente encontrarse en contra de ciertas empresas. Y esto puede Ujú. tener un impacto inmenso en la reputación, en las ventas,
en la calidad de esa marca. Entonces, yo creo que los inversionistas han empezado a exigir reportes sobre entendimiento de riesgos, sobre planes a futuro, sobre cómo realmente las empresas y sus inversiones y sus subsidiarias, y la cadena empieza a jalar. Una vez que el de arriba pide una pregunta, los de abajo tienen que responderla. Y hay una necesidad de conseguir data, de conseguir información para poder responder esas preguntas. Y nos hemos dado cuenta que realmente no hay mucho seguimiento sobre esta información o sobre esta data para la cual convertimos información útil y sobre eso podemos tomar decisiones. Entonces, esa necesidad de información está jalando una cadena muy importante y una vez que analizas esta como proyección y te das cuenta de dónde están tus riesgos y dónde están eh, tus necesidades, hay una decisión profesional como para el bien de la empresa, para poder mantener la operabilidad de la empresa y, y las ganancias a largo plazo, que son importantes. Entonces tienes, por un lado, los inversionistas, por un lado, la definición de lo que significa manejar una empresa en su mejor versión, y la sostenibilidad se ha vuelto parte de esa definición. Ya no es solamente algo bonito o algo extra, es ahora parte de lo que cualquier empresa tiene que tener, y esa expectativa ha subido y ha cambiado. Hay un reconocimiento que a nivel manejo empresarial o gerencial te ahorra mucho dinero si manejas bien tus operaciones, si eres menos wasteful, es la palabra en inglés, discúlpame, pero Sí. no desperdicias ni energía, ni basura, ni, digamos, compras. La idea de no desperdiciar te ahorra mucho dinero. Y Ujú. además tiene una repercusión positiva en tus empleados y en tus clientes, porque todos empiezan a tomar más en serio tus objetivos y se sienten identificados con este mandato. Nadie quiere ver comida en la basura que podría haber sido donada, por ejemplo. Nadie quiere sentir la necesidad de desperdiciar. Entonces, manejar tus operaciones de forma eficiente no solamente genera una mejor huella de carbón, pero además hace que tus operaciones funcionen mucho mejor en varios diferentes panoramas. Y yo creo que además hay una necesidad del cliente. Nuestros empleados, nuestros consumidores, todos están empezando a exigir y a ser más conscientes de sus compras, de su impacto y a título personal de lo que pueden hacer o prefieren hacer. Entonces, en industrias competitivas, donde quedarme en un hotel versus otro, donde comprar una mochila versus otra, si una tiene un componente de plástico reciclado, si una tiene una historia verde con mejor comunicación, con ayuda a la comunidad, con algo, en circunstancias iguales, yo creo que la gente está empezando a tender a comprar o a preferir ese tipo de producto. Entonces se vuelve una cadena como circular en el que varias formas estás impactando eh, como que esa tendencia y todo al mismo tiempo. Entonces se ha vuelto muy importante. Esta conexión que hiciste muy interesante entre ser eficiente, por ejemplo, y tener principios de no desperdiciar, ¿no? Lo vamos a ver mucho más en el sector del turismo, digamos, esta manera de ser más lean, quizás, de ser eficiente con los recursos, con los insumos, etcétera. Si nos podrías dar de repente como que un brochazo Claro. hacia dónde es que se está yendo ese no desperdicio, esa eficiencia Y como tendencia. es una pregunta interesante porque ser eficiente no significa dar menos, ni significa reducir tu estándar. Al contrario, desde el punto de vista de donde yo estoy trabajando, nosotros somos una cadena de lujo, donde todo tiene que ser de la más alta calidad, donde lo que se ofrece nunca es algo limitado en ninguna forma. Entonces, la forma en la que nosotros definimos lujo, y no solamente dentro de esta empresa, pero en general, yo creo que tenemos que tener una mentalidad y un cambio personal en que el lujo no significa desperdicio, el lujo significa calidad, significa sostenibilidad en su presentación, en los recursos que entraron y salieron de ahí, y realmente en entender cómo ese impacto personal puede tener para el futuro. Entonces, nunca va a haber una situación en la que impactas la calidad de la experiencia de la persona que está viniendo a usar tus recursos o usar tus productos o lo que sea,
la calidad tiene que ser prioridad y la experiencia del consumidor es lo más importante, pero dentro de esa definición puedes tener productos de alta calidad que no tienen que ser desperdiciados y sistemas de tecnología que te ayudan a ofrecer esa experiencia extraordinaria, pero que al mismo tiempo es eficiente y no desperdicia ni agua, ni electricidad. Simplemente te da lo que necesitas, te da más de lo que necesitas durante tu experiencia, pero no desperdicia fuera de eso. Entonces, creo que ese reconocimiento, incluso para un cliente de lujo, es una experiencia especial. Ujú. De acuerdo, extraordinario. Qué bien esa conexión entre calidad, mantener la calidad, pero asegurarnos que es eficiente, ¿no? Em, Bastante interesante. También estábamos hablando, Anika, sobre que las estrategias de sostenibilidad, bueno, y esto se ve obviamente recurrentemente, no solo en el sector de turismo, sino en los diferentes sectores que cubrimos en NB Plus Negocios Verdes, ya sean industria, edificios verdes, bueno, alimentos, etcétera, es que las estrategias de sostenibilidad tienen que ser 360, ¿cierto? Tienes pues eficiencia energética, manejo de residuos, eh, eh, colaboración con tu cadena de valor, digamos, es un abanico bastante amplio, ¿no? Pero, digamos, si es que estaríamos llegando a los oídos de repente de alguna gerente de un hotel no grande o no de una cadena de valor grande, ¿cuáles serían de repente aquellas recomendaciones que tú le podrías dar a ese empresario que quiere ser más sostenible en el sector del turismo, pero que no sabe empezar o cómo priorizar, ¿no? Esa estrategia? Mira, es un problema que todos tenemos a diferentes escalas y en diferentes industrias, pero absolutamente todas las personas que han tratado de empezar con este tema, creo que su primer sentimiento es que hay mucha información, muchas necesidades, muchas cosas interconectadas y es una situación compleja. Entonces, para empezar, siempre es importante empezar con la data. ¿Qué tenemos? ¿Dónde estamos? ¿Qué hay? Y si no sabemos eso, es imposible de ahí generar una línea de base y algún tipo de plan. Entonces, plan uno siempre va a ser cuánta energía estamos consumiendo, hay que conseguir los recibos, conseguir los consumos, los medidores, tratar de entender dónde estamos operando, cuáles son nuestras prácticas de residuos, cuáles son nuestros consumos de agua, dónde tenemos esos medidores y empezar con lo más esencial. Todos tenemos estos gastos de operación, todos tenemos un incentivo en reducir estos gastos para el bienestar de nuestra como que plan, de nuestro presupuesto del año. Entonces, siempre hay prácticas básicas que no solamente ayudan a la operación y a la eficiencia, pero que además te reducen el costo y tienen Ujú. un retorno de inversión rapidísimo, muy claro, ya declarado. No es algo que tenemos que empezar de cero, eso ya está como muy conocido. Entonces, empezando con esa línea de mínima información, sobre eso puedes decir, vamos a hacer un objetivo, un plan de reducción o mejora 2% al año, 3% al año, lo que sea razonable, posible dentro de tu capacidad. Y empezar a decir, ok, ¿cómo hago 2% al año? ¿Qué necesito hacer? Tengo que cambiar los focos de luz, tengo que revisar y hacer mantenimiento a las máquinas, tengo que reemplazar algún equipo en especial a algo más moderno. Van a haber diferentes gastos y diferentes niveles de inversión para cada una de esas opciones. Y yo diría, empezamos con lo más esencial, que tiene que tener un retorno súper rápido y sencillo de hacer, y al mismo tiempo hacer algún tipo de auditoría en la que te permite hacer un plan a largo plazo para estos equipos y estos planes. Y dentro de eso puedes ver en los próximos 10 años, si voy a cambiar un chiller, por ejemplo, dentro del edificio en los próximos 2, porque ya llegó a la edad en la que se tiene que cambiar. Entonces, en vez de cambiar por uno igualito, simplemente más moderno, ¿qué cambio puedo hacer que sea más impactante? ¿Qué otra cosa puedo cambiar al mismo tiempo que tenga un mayor efecto en la huella de carbón y no solamente estoy reemplazando un equipo por otro, que no lo voy a volver a cambiar en 15 o 20 años, entonces esa oportunidad ya se pasó. Entonces empieza a hacer un plan de manejos a largo plazo
Y yo creo que el otro punto que es súper sencillo, que no cuesta nada, es hablar con tu gente, con tus empleados, con tus clientes, tener un plan en el que ellos se sientan integrados y ellos sientan la responsabilidad de realmente participar hacia algo mejor. Entonces, por ejemplo, la basura es un ejemplo sencillo. Puedes tener como una bolsa de reciclaje, pero si nadie la usa o nadie pone bien las cosas en esa bolsa, entonces no funciona. Em, por ejemplo, cuando se trata de hacer composting para residuos orgánicos, tiene un impacto enorme si eso termina no yendo a un basurero municipal donde se vuelve metano. En vez lo puedes utilizar como fertilizante, pues realmente encontrar formas y soluciones locales que ayudan a la comunidad y que además pueden darte algún beneficio personal. Entonces, una que a mí me gusta mucho es tener un panal de abejas, por ejemplo, en el techo. Algo tan sencillo no suele costar nada. Hay muchos servicios en todo el mundo que te ponen el panal, cuidan el panal, vienen una vez al año, te entregan la miel y cuesta muy poco. Y realmente estás apoyando a la biodiversidad del medio ambiente y es algo que a los empleados y a tus clientes como historia le encanta escuchar. Entonces, si tú puedes decir que en tu restaurante tienes miel local que tus propias abejas han usado, es algo que suena y como que se siente bien y la gente quiere participar. Entonces, es una campaña de marketing que tiene mucho más valor que tal vez una inversión parecida sobre otras pantallas. Qué espectacular eso que nos comentas de los paneles de abeja en el techo, que creo que se podrían hacer, digamos, en muchos hoteles en Latinoamérica, Dios mío, que tienen pues espacios extraordinarios, ¿no? Y contar la historia, ¿no? Sería también un punto a favor. Bueno, yo creo que esta es una transición súper buena para que, Anika, nos digas sobre tus recomendaciones de aquellos temas que tenemos que hacer investigación en negocios verdes para atender a la audiencia que esté más interesada en todo el tema de el sector hotelero más sostenible. Dinos, ¿qué es lo que tenemos que investigar? ¿Cuáles son aquellos temas que te gustaría que estén plasmados en artículos producidos e investigados por nosotros? Mira, yo creo que Latinoamérica tiene una oportunidad fantástica para realmente integrar lo que es turismo y el lado sostenible dentro de su turismo. Las cadenas como que las cadenas de suministro son temas muy complejos, pero muchas veces el origen de estas cadenas es en Latinoamérica, en caso del café o el chocolate o otros suministros. Y yo creo que hay una oportunidad donde realmente podemos ayudar a las comunidades, de donde estas cadenas están produciendo y donde se puede mejorar la calidad de vida y el sistema de manejo ambiental al mismo tiempo en el que mejoramos productos, generamos temas más em, realmente de más alta calidad, más diferenciados y más especiales. Entonces, ¿cómo realmente integramos a estas comunidades para entender su rol dentro de estas cadenas de producción mucho más grandes? Yo creo que es un tema súper importante. Otro, te diría que hay realmente una forma de definir lo que es tal vez turismo sostenible y es muy amplio. Entonces, cuáles realmente son los puntos importantes dentro de lo que se puede definir como sostenible en las diferentes cadenas o en los diferentes lugares. Nuestra interacción con el medio ambiente, sea animales, o sea plantas, los bosques, por ejemplo, Costa Rica o Colombia, incluso Perú y Brasil. Todos tenemos un bosque hermoso y todo el mundo quiere venir a conocerlo. ¿Cómo apoyamos esa biodiversidad sin destruirla? Y realmente es una línea complicada, pero importante que definir para que todos podamos tener ese rol productivo, podamos participar, podamos sentirnos parte de esto que está apoyando y no restringir tampoco acceso ni restringir información, pero al mismo tiempo elevar esas comunidades, elevar nuestro impacto a algo positivo y más como a largo plazo, con una visión a futuro de que estamos protegiendo el bosque no solamente para el turismo y no solamente para limpiar el aire, sino porque tiene un valor intrínseco en su valor de biodiversidad y de lo que representa al final del día el mundo en el que vivimos. Entonces, el turismo yo creo tiene un impacto
muy fuerte en ese mensaje, en el que se conecta la gente del resto del mundo hacia un lugar en especial a donde esa persona está visitando. Y entonces esa comunidad tiene la oportunidad de contar su historia y elevar sus propios beneficios, sus propias necesidades, como parte de ese valor para algo que deberemos proteger. Y yo creo que esa historia es súper importante. Vale, ideal. Bueno, nos has dado varias sugerencias para digerir, pero sí vamos a estar entonces haciendo piezas relacionadas a la colaboración que puede tener el sector hotelero y que está teniendo en muchos países, pero llevar de repente a buena vitrina esas interacciones con comunidades indígenas y con comunidades nativas es extraordinario, protección de bosques y cómo es que el sector hotelero puede precisamente poner en vitrina también las mismas historias de estas cadenas de valor tan importantes que nos has comentado, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias No, por esa recomendación. Nos vamos a poner a trabajar para crear esas piezas que atiendan esas tendencias y esa audiencia. Muchísimas gracias, Anika, no te quitamos más tiempo. Muchísimas gracias por tu tiempo y tus recomendaciones. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por vernos. No se olviden de seguirnos en redes. Somos Negocios Verdes Latam. Gracias. muchas gracias a ti. Es un gusto.